que hay. Ahora. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Hemos terminado la firma del manifiesto de esta Red Patagonia Cultural y queremos invitarles a iniciar este diálogo inaugural de este primer seminario virtual de educación artística y de gestión cultural que hemos llamado La práctica del hacer para el no distanciamiento cultural, organizado por esta Red Patagonia Cultural compuesta por la Universidad de los Lagos, la Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes, todas nuestras universidades de la zona sur austral de Chile. Les saludo, soy Rosario García Huidobro, artista, docente e investigadora de la Universidad de los Lagos, y tenemos el grato honor de poder estar en estos momentos con el doctor Fernando Miranda. Fernando, muy buenos días. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto para mí participar desde Montevideo en esto que tiene que ver justamente con el tema de este seminario, y que más allá de las condiciones, bueno, de sanitarias y de salud en que está el mundo, la tecnología nos permite estar próximos de esta manera, y yo les agradezco mucho la invitación. A Rosario, compartir esta hora de charla es un gusto para mí. Agradecer también a Sergio Trabuco y a Natalia, que nos ha facilitado todo el apoyo técnico desde hace un par de días para que todo salga bien. Muchas gracias. Así es. Bueno, contarles que Fernando es profesor titular y también es director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República de Uruguay, y también es coordinador y responsable del Núcleo de Cultura Visual, lo cual nos va a permitir generar un espacio de diálogo muy interesante, y yo también estoy muy contenta, Fernando, de que podamos conversar porque a pesar de que hemos compartido en ciertas instancias, no hemos podido tener el tiempo y el espacio para conversar, ¿no? Yo creo que justamente esta es una instancia muy rica que nos va a permitir también generar ciertos diálogos sobre aspectos tan importantes vinculados a la cultura visual y cómo nos estamos resignificando en estos espacios de virtualidad y donde las relaciones se van transformando también, ¿sí? Entonces a mí me gustaría un poco contarles a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos que yo conocí a Fernando el año pasado en unas jornadas en Curaco de Vélez, en Chiloé, que se llamaban La Escuela como un lugar de transformación. Estos fueron unos 3, 4 días que estuvimos trabajando en unas escuelas con niños y con niñas, y la escuela como un lugar de transformación, ¿no? Qué bonito y qué potente, ¿no? Entonces, esto a mí también me ha hecho preguntarme, bueno, en este momento ya la escuela no es el lugar de transformación, ¿no? ¿Cuáles son estos espacios de transformación, ¿no? Y bueno, vamos pensando en los hogares, los hospitales, y también quisiera vincular un poco también esto a lo que nos convoca en este mismo seminario para que podamos iniciar este diálogo, que tiene que ver con esta idea del no distanciamiento cultural. Yo la verdad, Fernando, es que llevo varios días, semanas en realidad, pensando en esta idea del no distanciamiento cultural. Y en esta idea de cultura también, ¿no? Que yo creo que es tan importante que en estas condiciones y en estas situaciones vayamos como repensando y resignificando lo que significa la cultura, ¿no? Quizás hemos aprendido a entender esta noción de cultura desde una forma más tradicional, que tiene que ver con estas prácticas o con estas acciones o actividades en donde las tradiciones son importantes en ciertas comunidades, pero a mí me gustaría que pudiéramos dialogar un poco más allá, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de pensar las prácticas culturales, ¿no? Las prácticas culturales como ciertas acciones y prácticas en donde vamos otorgando nuevos sentidos simbólicos y subjetivos a esas cosas que nos pasan, que nos importan, que nos convocan como comunidades, y que tiene que ver finalmente con nuestras relaciones, ¿no? Entonces, cómo las prácticas culturales se van transformando, uno, con la virtualidad, dos, con estas nuevas formas de estar en los hogares, en donde van resurgiendo nuevas prácticas e ideas de cultura, en donde en realidad la cultura los hogares se transforman en cultura, ¿no? Entonces, yo también he venido pensando bastante en esto, también mi experiencia, ¿no? Como madre también, estar trabajando en la casa y cómo también dentro del hogar, la práctica del hacer en el hogar se van generando prácticas culturales, artísticas, que a mí por lo menos me ha venido todo el tiempo repensando esta idea de
de la importancia de poder resignificar, de poder visibilizar y poder de reivindicar cómo los hogares se transforman en cultura, ¿no? Entonces, un poco, Fernando, que podamos ir comenzando este diálogo y sobre todo tú que trabajas desde la cultura visual, ¿no? Desde lo artístico, de la educación artística, ¿cómo ves tú que los hogares transforman culturas? Sí, bueno, este es un muy buen punto para empezar. En estos días veníamos presenciando con Rosario justamente y siguiendo un poco un debate internacional que se ha dado respecto del papel de la educación artística en los hogares y también con los nuevos recursos de la tecnología, eh, donde a veces, bueno, nosotros tenemos habitualmente, es cierto, una postura, eh, digamos, ideológicamente respecto a la educación artística en cuanto a que debe ser crítica, que debe ser transformadora, que debe ser revulsiva, etcétera. Y también es verdad que esta situación de pandemia y esta necesidad de estar en casa nos ha permitido ver otro costado de la educación artística que tiene que ver quizás con el ocio, con la diversión, con el pasar un momento juntos, con el transformar elementos y objetos de la vida cotidiana en una oportunidad de compartir, de crear, de pensar posibilidades diferentes, de recuperar incluso imágenes que tenemos en nuestras casas. Yo también, como padre, porque claro, esto también nos empieza a superponer espacios y tiempos y entonces el espacio doméstico se vuelve también un poco el espacio de trabajo y se comparten instancias. Y bueno, y hemos tenido oportunidades seguramente todos de recuperar fotos viejas, cosas que tenemos guardadas en casa, objetos visuales en definitiva, eh, y contar relatos y contar historias de familia y recuperar momentos. eh, y por otro lado también utilizar recursos que tenemos muy a mano y que a veces nos pasan desapercibidos para generar instancias que yo creo que en un sentido amplio la educación artística tienen que ver mucho justamente con nuestro interés. Entonces, esto nos ha llevado a pensar, lo veníamos conversando con Rosario en estos días, en los últimos días también yo lo he compartido con otros colegas, nos ha llevado a pensar, bueno, es cierto, nosotros tenemos una posición habitual crítica respecto al uso y la utilidad de la educación artística y su sentido y su papel. Y esta nueva situación es posible que nos haya llevado a recuperar lo lúdico, lo creativo, generar un espacio más de divertimento y de ocio en el mejor sentido, ¿no? Y a lograr instancias a veces familiares, a veces de mediación con nuestros estudiantes, obligados por la nueva situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, estamos ahora mismo en este semestre dictando un curso con el equipo de investigación en la licenciatura de danza contemporánea de mi facultad, en un curso que tiene que ver con mediación cultural. Y claro, los proyectos de trabajo que las estudiantes y los estudiantes tenían que realizar eh, te, necesitaban tener una institución, tener una materialidad, tener una plaza, tener una calle. Y por cuenta de esta situación de pandemia hemos transformado ese curso a decir, bueno, recuperemos recursos online que sean gratuitos, que sean abiertos, que estén completos, que sean accesibles y transformemos nuestros proyectos de mediación ya no en la acción física, material, en un espacio público, en un espacio institucional, sino en este espacio colectivo y público que es la red, a partir de los recursos de los que podemos disponibilizar a otras personas que fueran recursos de carácter abierto, gratuito, públicos, en fin, y que seguramente dan otro lugar y otra posibilidad de pensar los procesos también de mediación cultural en el marco de la educación artística, ¿no? No, muy interesante también como
estos procesos nos generan ir repensando los espacios sociales, ¿no? Como ya vamos repensando estos espacios sociales y dentro de estos espacios sociales también los procesos creativos, ¿no? Nos van abriendo esta nueva forma de pensar los espacios sociales y las relaciones sociales. Yo creo que toda esta situación que nos permite también repensar cómo nos vamos relacionando, los sentidos que vamos generando en estas relaciones y cómo también los procesos creativos, y aquí también pensar los procesos creativos en un amplio sentido, ¿no? Tanto los que se van generando en las escuelas de arte, sino también los procesos creativos que se generan también al interior de los hogares, ¿no? Y aquí también pensando en todas las personas que nos están escuchando, también en cómo nuestros hogares se han ido transformando en relaciones creativas, ¿no? En relaciones creativas que nos permiten ir repensándonos y que también lo hacemos, por un lado, por una supervivencia, ¿no? Y también por una forma también del cómo ir reinventándonos y ir repensándonos conjuntamente, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es muy importante pensar esta idea que mencionabas tú de ir recuperando las imágenes, ¿no? El lugar que tienen las imágenes en estos procesos de pandemia, en donde al interior de los hogares las culturas se van transformando también por el cómo nos vamos relacionando con estas imágenes. Entonces, ¿cómo has ido viendo tú también, tanto en tu experiencia como padre, en tu hogar, ¿no? Esta forma de ir repensándote con las imágenes? Tengo compañeras, por ejemplo, que han comenzado a hacer ciertos procesos de recopilación fotográfica sobre sus procesos de cuarentena. Es decir, salen proyectos, procesos creativos, pero a su vez el análisis, la recuperación de imágenes también se utiliza en otras familias, por ejemplo, para hacer estas revisiones de historia, ¿no? Entonces, es muy interesante también el lugar que ocupan las imágenes para recrear, ¿no? Y también repensar nuestras propias historias, ¿no? ¿Cómo lo ves tú también? Sí, nos permite, digamos, con los propios recursos que tenemos, generar eso que a mí me gusta mucho como idea, que es la noción de la experiencia estética, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente producimos experiencia estética cuando recuperamos imágenes que ya tenemos y contamos historias y generamos un relato sobre esas imágenes. A veces puede ser la caja de zapatos o la bolsa con fotografías en fotografías papel que hemos ido recuperando, muchas de ellas en blanco y negro, en fin, de nuestras propias historias de infancia, de nuestras propias historias familiares, y nos sirve para generar un nuevo relato y una nueva construcción de relaciones entre esas imágenes fotográficas, probablemente, ¿no? que recuperamos en alguna caja de zapatos o algo así. Pero también con objetos, ¿no? Nos pasa también con objetos de familia que a veces tenemos en nuestras casas que podemos contar historias sobre esos objetos que también son imágenes y también son visualidades habituales y accesibles y propias, ¿no? Y cómo de alguna manera podemos reformular sobre los propios materiales y generar experiencia estética en torno a eso, ¿no? Que en torno a objetos, en torno a nuestras propias historias, no para recuperarlas o no solamente para recuperarlas como historias propias, sino también para ponerlas en relación con lo que nos pasa de manera contemporánea, digamos, o con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, como es importante también recuperar en términos de la experiencia estética, recuperar otros momentos donde, digamos, podemos producir experiencia estética, ¿no? Estoy pensando en situaciones cotidianas de tipo de ponerse a cocinar, digamos, ¿no? Entonces, claro, cocinar es habitualmente, bueno, una cosa habitual, necesaria, etcétera, pero es cierto también que para muchas de nosotras y para muchos de nosotros, las oportunidades de cocinar en familia o de generar otra mirada nos permite ampliar esa condición de lo cultural y esa condición
de lo estético hacia experiencias de tipo cotidiano que esta situación de pandemia, de cuarentena, de exhortación a estar un poco recluidos, nos obliga. Entonces, recuperar de las experiencias cotidianas, habituales, domésticas, la mirada sobre ellas desde una perspectiva de la experiencia estética me parece que es una oportunidad también para pensar juntos, ¿no? Y donde allí también hay historias de recetas, historias de vida, historias de tradiciones, sobre todo en países que conjugan migraciones de diverso carácter, tradiciones de diverso carácter, entonces orígenes de diverso carácter, nuestras familias seguramente están en muchos casos, digamos, son parte de fusiones, de mezclas, de diferencias, que también en las cosas cotidianas nos permite generar narraciones y relatos, historias que permiten dar otra mirada sobre lo cotidiano. Y bueno, creo que esta instancia de situación que por un lado es muy lamentable y que nos preocupa a todos, también tiene esas otras posibilidades, ¿no? Yo creo que es muy interesante cómo podemos ir repensando estéticamente, artísticamente, culturalmente estas prácticas cotidianas, ¿no? Y que podamos ser conscientes también, cada uno en nuestros hogares, cómo este hacer relacional se va transformando y va resignificando nuestras formas de relación, ¿no? Y cómo vamos haciendo nuevos relatos de nuestras historias conscientemente, ¿no? Y cómo podemos ir utilizando ciertos objetos y la memoria, y yo creo que también los afectos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también es importante que podamos ponerle atención a los afectos como práctica cultural y artística también, ¿no? Que también nos permita darle cierto sentido subjetivo a eso que nos pasa en estos momentos, en los que tenemos que estar pensando cómo nos activamos, ¿no? Entonces, yo creo que también es bonito mirar esos afectos y también materializar esos afectos. Cómo en estos momentos podemos materializar estos afectos, ¿no? Y yo creo que yo a veces lo pienso muy a flor de piel también por los proyectos que he podido ir trabajando, proyectos artísticos que he podido comenzar a desarrollar en este periodo de cuarentena. Aparte de todo el trabajo académico, he comenzado a desarrollar ciertos proyectos artísticos con mi hija, ¿no? Es decir, cómo la relación con mi hija la podemos materializar en ciertos trabajos artísticos que hablen de la relación que vamos construyendo, ¿no? Entonces, que obviamente no tiene un resultado artístico, ¿no? El objetivo no es el resultado artístico, sino que el objetivo es el proceso creativo y el cómo nos vamos relacionando en este proceso. Y para mí también ha sido muy interesante también porque justamente uno va viendo cómo nosotros aquí desde el 16 de marzo que estamos en estas cuarentenas, ¿no? Entonces, ir viendo cómo en todos estos meses, ¿no? Se va transformando la relación y eso también nos va dando ciertos nuevos sentidos creativos que, claro, se van ampliando, ¿no? Que están en el trazo, pero que también están en el canto, que también están en los cuentos, que también están en la cocina, que están también en el baile, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos elementos, esos relatos de historia, artísticos, creativos, es muy importante que podamos ir dejando cierta documentación que nos permita posteriormente recordar todas estas historias y estas transformaciones culturales, ¿no? Preguntarte un poco a ti, ¿qué piensas acerca de esta materialización de los afectos en estos procesos de pandemia, ¿no? ¿Cómo ves tú la materialización creativa de estos afectos o procesos creativos de los afectos? Bueno, yo creo que ahí hay, mientras tú hablabas, yo pensaba algo que nos está pasando y que es, de alguna manera, la producción de lo visual, esta cosa muy amateur que la tecnología nos permite, que todos somos productores y productoras de imágenes y de visualidades, usando y transformando los recursos tecnológicos que tenemos, que nos permiten proximidades, que más allá de que la tecnología ya existía, no la estamos usando con otro carácter, ¿no? Y entonces a nosotros, por lo menos, nos pasa a nivel familiar y a nivel de grupo docente también, de conectarnos con gente de distintos sitios
con las que habitualmente sabemos cómo están, sabemos cómo les va y no sé qué, pero donde probablemente existan más espacios para intercambiar por esta formatos digitales y contarnos historias de lo que están viviendo en un sitio o en otro, pero no desde el punto de vista trágico, digamos, o dramático, sino desde la vivencia, desde el afecto, desde las sensaciones, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso que vos decís, Rosario, de cómo generar proyectos que pudieran relevar ese tipo de cuestiones, de cómo se construye estos afectos a distancia física, pero a proximidad eh, virtual, digamos así, a proximidad cultural, y entonces vamos generando historias y relatos, a veces con gente que está en otros sitios, ¿no? Este, familias, amigos, en fin. Eso en un sentido me parece muy, muy interesante de si pudiéramos generar justamente posibilidades de recuperar ese tipo de historias afectivas que no se producen necesariamente por la proximidad física, sino por la proximidad cultural, en definitiva, de otras maneras de mediación y que se produce por el relato y por la historia y por la narración y por el cuento, ¿no? Es cierto que nosotros también, quizás todos los latinos o los iberoamericanos tenemos la idea del afecto vinculado a la proximidad física, al abrazo, a la piel, a lo que sea. Lo dicen las canciones, lo dice la pintura, lo dicen las esculturas, lo dice todo lo dice la narrativa, ¿no? Lo dice la literatura, quiero decir. Siempre está asociada a la afectividad, a la proximidad física, a la piel, al abrazo, al beso, en fin. Pero, ¿qué pasa si nosotros dejamos como ya en esta imposibilidad a veces de la proximidad física circular los afectos y las afectaciones por otros mecanismos y por otras modalidades, ¿no? Y cómo eso se puede ir generando y cómo aprendemos también como adultos y como padres, como profesoras, desde nuestros distintos roles y en nuestras múltiples identidades de los demás, digamos, ¿no? Entonces, en mi casa ha pasado algo que mi hija más chica, de 12 años, propuso que los fines de semana cada uno de nosotros, su madre, yo y ella, tenemos que proponer juegos. Y entonces eso se ha transformado desde el 16 de marzo, lunes 16 de marzo. En una práctica cultural. En una práctica cultural habitual. Bueno, yo ya sé que los sábados a las 8:30 de la noche el que propongo el juego soy yo y los viernes es Paola, mi esposa, y los domingos es Maite. Y entonces tenemos, y cada semana ella nos envía un WhatsApp a un grupo que se llama Juego Familiar, pero que somos nosotros mismos que nos estamos viendo. Genial. Pero el asunto circula incluso por la red, aunque nos veamos a 2 metros, circula aún por un grupo de WhatsApp con la misión y el tema que toca al juego de esa semana, que es algo que ella ha creado, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se empiezan a generar nuevas maneras y nuevas formas también de creatividad, porque uno tiene que estar atento a proponer algo que sea interesante, que sea pedagógico también, naturalmente, pero que sea creativo, que entretenga y que concite la atención, ¿no? Entonces, creo que esto ha posibilitado como las dos cuestiones, ¿no? La de pensar los afectos desde la lejanía física, en contra incluso de nuestras tradiciones y de nuestra situación habitual, que es justamente el abrazo, el beso y la cosa de la piel, ¿no? La otra vez un colega y amigo me decía, lo que pasa es que los boleros y todas las canciones de amor siempre es el amor que implica lo físico, y ahora tenemos que acostumbrarnos a la afectividad y a las relaciones afectivas desde la distancia, y eso nos descoloca un poco, ¿no? Y también esto otro de cómo transformar lo doméstico en espacio no exento naturalmente del compromiso, de la crítica y de la reflexión, pero sí
permitiendo que también surja lo lúdico, que surja lo creativo y que no todo es ponerse en guardia respecto a las inequidades del mundo, digamos, ¿no? Yo creo que es muy interesante y yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento se van a haber sentido plenamente reconocidas y reconocidos con el ejemplo que tú estás contando, porque en todas las familias se están activando estos sentidos creativos que jamás habíamos pensado. Yo creo que está además de ver cómo en Facebook o en Instagram se van generando todos estos videos en donde se van mostrando cómo las familias se van reactivando, ¿no? También cómo las niñas y los niños nos van mostrando estas nuevas formas y necesidades de relacionarnos, donde va surgiendo el afecto, donde tienen que surgir estos nuevos relatos. Necesitamos que surjan estos nuevos relatos y yo creo que estamos justamente en un punto de inflexión que nos permitan dar este paso, ¿no? Aquí muy bonitos estos comentarios que nos están señalando acá, cómo cada familia está reinventando la cultura, ¿no? Y creo muy bonito esto que señalas tú de cómo circulan los afectos, ¿no? Cómo podemos ir dejando constancia, ¿no? de esta circulación tan bonita. Ayer una amiga muy querida me contaba cómo todos estos actividades o eventos o encuentros familiares, ellas lo están comenzando a registrar, ¿no? Yo creo que también cada uno, no sé, las celebraciones de cumpleaños, por lo menos aquí, que cuando nos reunimos por meeting también sacamos la copia de pantalla y vamos acumulando estas imágenes también, que van siendo parte de nuestros archivos, nuestras historias de vida, ¿no? Y que nos permiten también ir pensando cómo estamos en esta presencia, no presencia, que finalmente nos va activando otras relaciones, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando en dos dimensiones, en dos sentidos muy bonitos, que tiene que ver, uno, cómo al interior de los hogares, de las familias, estamos transformando nuestras prácticas culturales, pero también cómo a través de las tecnologías y de la mediación tecnológica también vamos transformando estas relaciones, estas prácticas culturales. Entonces, en este sentido también preguntarte, a mí hay algo que me interesa mucho y que tiene que ver con la agencia, ¿no? De las personas, y que tiene que ver con agentes y agentes de cambio, ¿no? Es algo que yo me he venido preguntando hace tiempo. Yo trabajo con artistas docentes, con mediadores y mediadoras, y hemos estado un poco observando, analizando, dialogando cómo estas personas se sitúan a sí mismas como agentes y como agentes de cambio, ¿no? Entonces, a través del artista. Entonces, también en este sentido, preguntarte a ti, ¿cómo crees tú en este contexto que surgen, que emergen nuevas agenciamientos, ¿no? Nuevos agentes y agentes de cambio que nos están permitiendo generar estas transformaciones culturales, tanto en los hogares como también dentro del mismo ámbito artístico en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que esto ha permitido generar, en el sentido de la agencia, de la posibilidad de la transformación y del reconocernos capaces de producir transformaciones desde nuestros lugares, creo que esta situación ha permitido y tiene que seguir permitiendo nuevas formas de agrupamiento, digamos, ¿no? Claro, no es un agrupamiento en un salón de clases, no es un agrupamiento en la sede de una organización no gubernamental o no es un agrupamiento en la calle muchas veces, en una manifestación o en un meeting por algún motivo, sino otro tipo de agrupamientos que tenemos que lograr a través de las tecnologías. Y yo creo que sería interesante también ir estudiando, bueno, de qué manera o aproximándonos a de qué manera y con qué sentido y con qué preocupaciones la gente se organiza y se agrupa y produce colectivos en los formatos digitales, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, se han formado un montón de grupos de WhatsApp, de esto, de lo otro, de distintas plataformas para ponerse a pensar juntos y a veces hasta sería muy interesante ver la circulación de materiales que ocurre en esos grupos, ¿no? Porque allí hay desde memes hasta videos de diferente carácter, con diferentes niveles de creatividad, donde se recuperan distintas historias, noticias, saberes de distintos. Y entonces la información circula y permite generar como unas comunidades de sentido y también de acción en otros formatos, en otros
en otros soportes, que me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, por ejemplo, en esta asignatura de mediación que yo les contaba recién, bueno, hay un grupo que está trabajando con la producción de una app para artistas. Entonces, ellos nos dijeron, dice, no, profe, nosotros queremos hacer esto de la virtualidad, nos ha permitido pensar en que tenemos que tener una app para artistas, donde generar procesos colaborativos, y si yo preciso de un saber que tiene otro, lo pueda contactar de esta manera y nos pongamos a trabajar juntos. Y entonces están trabajando sobre esa idea como idea de mediación y de trabajo colectivo y colaborativo y cooperativo, donde de alguna manera se pierde se pierde el mal concepto de la jerarquía, digamos, o se pierde la idea de la jerarquía como inequidad o como desigualdad, y se construye un conjunto de relaciones mucho más horizontales, complementarias, y donde la gente se pone en posición de yo puedo precisar de otro para hacer algo que yo solo no puedo, o yo sola no soy capaz de hacer. Eso me parece muy interesante, y se empiezan a generar ese tipo de posibilidades que yo creo que generan posibilidades actuales, pero también debemos ir pensándolas, porque el mundo va a salir de esto, nosotros vamos y nosotras a salir de esto, y estas posibilidades que estamos generando ahora las tenemos que llevar como sentido y como concepto hacia la vida futura. Sea como sea que vaya a ser, estas nuevas posibilidades de pensar juntos y juntas, de generar alternativas, cooperaciones, de pensar que otro sabe algo que puede complementarse con lo que yo sé para actuar colectivamente. Creo que esto nos ha permitido en algún punto pararnos a reflexionar en un sentido, y por otro lado ponernos en movimiento también en otro sentido de la colaboración y de la cooperación bajo otras modalidades. Entonces, estos estudiantes que quizás en tiempos normales hubieran resuelto con una intervención en una plaza, en una calle o en una institución su proyecto y hubiera estado muy bien, están pensando en cómo las redes, las plataformas, la internet y no sé qué les permite conectarse a otros, poner en situación cuestiones comunes, y así varios de los grupos con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, yo hace poco hablando con un colega que los dos conocemos, Rosario, tú y yo, y Manuel Aguirre, él decía, no hay que olvidarse que la mediación tiene que, los procesos de mediación y los procesos pedagógicos tienen que permitir que la gente se piense desde otro lugar y vea las cosas desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Hay una frase de Luis Kamnitzer, que todos lo conocemos como artista, pero que él tiene una gran capacidad reflexiva y lo hemos comentado, y yo he tenido la oportunidad de hablar con él en varias ocasiones, y Luis siempre dice, el arte tiene una posibilidad que no tiene la ciencia, que es poder imaginar lo imposible y lo improbable. Y eso la ciencia no lo tiene, la ciencia siempre intenta resolver lo probable. Y Luis dice, utilicemos la capacidad de imaginar lo imposible y lo improbable, lo que quizás nunca suceda, pero en el acto y en el proceso, ¿no? Como vos señalabas hoy, no está en la resolución el asunto y la ganancia, está en el acto y en el proceso ¿y si esto fuera de otra manera? ¿Y si yo lo pensara de otra manera? Aunque nunca vaya a pasar, o aunque sea absolutamente improbable, ¿no? Me parece que esa es una posibilidad que estos procesos deberían ir construyendo, porque nos van a dar justamente el respaldo y el sostén para nuestra capacidad de agencia en un sentido de la transformación, ¿no? Recordarle a todas las personas que nos están escuchando que pueden ir enviándonos ciertas preguntas. Estamos recibiendo aquí muchos comentarios
de todas las quienes nos están acompañando. Fernando, yo rescato, bueno, muchas cosas que tú has señalado. Hay algo que a mí me afecta plenamente, que tiene que ver con esta idea de los saberes colectivos, ¿no? La necesidad de volver a estos saberes colectivos, ¿no? El lugar de individualidad en el que estábamos, y ahora, a ver, si bien estamos también individualmente a través de ciertas cámaras, yo creo que hemos retornado también al estar con otras y con otros desde otra dimensión, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante retomar esto compartido y esto colectivo, y también rescato aquí lo que señala el líder Efraín, como desde Paraguay, señala, la mayoría de las familias han instalado un huerto familiar en sus casas, ¿no? Entonces, yo vuelvo también a este sentido creativo del que estamos hablando, en el cual las familias, ¿no? También en las mismas escuelas de arte, y sin duda en las otras facultades también se están reformulando estas formas de hacer, de generar saberes que están vinculados a esta experiencia de lo que nos pasa, ¿no? Y cómo eso también, justamente lo que tú señalas, una vez que retornemos, no vuelva a caer en esta individualidad, ¿no? Yo pienso también, yo vivo en un pequeño pasaje, una pequeña villa, y tengo el privilegio también de, como vivo en un lugar muy pequeñito, nosotros sí podemos salir al exterior, y tenemos una comunidad de mamás, de papás, de niños, niñas que compartimos aquí afuera, y dadas estas circunstancias, ¿no? El parque, el pequeño parquecito que estamos acá afuera se ha transformado en una pista de bicicleta, ¿no? En donde cada mamá y papá hemos instalado y hemos ido construyendo pequeños artefactos en esta plaza, en el cual niños y niñas pueden entrar, salir con sus bicicletas. Yo creo que justamente tiene que ver con este sentido colectivo en el que nos hemos querido generar como comunidad para estar en estos momentos y repensarnos creativamente también, ¿no? Es decir, es algo, este sentido creativo que puede estar fuera, que puede estar dentro, ¿no? Y que nos va reinventando, ¿no? También respecto a lo que tú señalabas de este grupo de estudiantes que creó esta app, yo también pongo en valor a un grupo de estudiantes también que están trabajando su tesis y que también estas circunstancias las ha permitido también nuevamente reinventarse, porque la mayoría de sus proyectos de tesis están vinculados al hacer en la escuela, ¿no? Y en este caso, ellos han comenzado a realizar un trabajo muy bonito que tiene que ver con la construcción de libros de artistas sobre cómo ellas se reconocen en estos procesos como futuras profesoras de arte a partir de las relaciones en su familia, ¿no? Entonces ha sido muy bonito cómo ellas han comenzado a realizar ciertos procesos creativos con las familias, y en este sentido, cómo en estos espacios ellas se reconocen como pedagogas, ¿no? Entonces es muy bonito también cómo también estos cambios de contexto también nos permiten ir repensando nuestras formas de ser, de estar, de generar subjetividades, de ir generando y promoviendo nuestras afectaciones y nuestras capacidades de agencia también, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí que nos señala, ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a Internet y no tienen dispositivos digitales? Me refiero a la gente de sectores rurales. Yo creo que eso es muy importante, y por eso yo también iniciaba este diálogo señalando la necesidad de reivindicar y de visibilizar que la cultura está al interior de cada familia, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia efectivamente genera muchas brechas en el sentido de quienes tienen acceso y quienes no tienen acceso, pero mi invitación es a que podamos pensar qué es lo que está ocurriendo al interior de los hogares y que esas transformaciones culturales son las que podamos reivindicar. No sé, Fernando, ¿qué piensas tú también respecto a esta problemática? Efectivamente creo, como señala Diego en la pregunta, que efectivamente es como todo en esta sociedad desigual en la que vivimos, cualquier circunstancia de crisis, como esta en este caso, que tiene que ver con la salud y con la sanidad, digamos, y con los recursos que tenemos, muestra y evidencia y señala el conjunto de inequidades y de injusticias sociales, y eso naturalmente no lo podemos resolver ni sustituir. Es cierto también que el ámbito familiar también para mucha gente es un espacio, no podemos negar que también es un espacio a veces hasta de riesgo, porque no vamos a desconocer que también el ámbito familiar muchas veces
implica situaciones de violencia intrageneracional o violencia de género, etcétera, y a veces la reclusión no son todas bondades o la reclusión no son todas bondades, implica riesgos, implica situaciones de inseguridad, implica problemas. Eso no lo podemos desconocer como situación, pero sí coincido en que esta situación permite la recuperación o tiene el potencial de permitir la recuperación de espacios familiares y de situaciones familiares que cuando son en el sentido del crecimiento de las personas, de la generación de lo colectivo, de la reflexión del relato sobre lo que nos pasa y lo que nos une entre nosotros y con el afuera, tienen todo ese potencial. Tampoco podemos caer en la fantasía de que las tecnologías sustituyen ni la presencialidad, ni la materialidad, ni lo que es imposible de sustituir por la presencia, digamos, ¿no? No podemos caer en eso, y naturalmente que el hecho de que haya gente que no accede a la posibilidad de la tecnología o porque no posee los dispositivos o porque no posee las condiciones, naturalmente es parte de las desigualdades de la sociedad en que vivimos y que tenemos que intentar siempre modificar. Pero también no tener la ilusión de que esto sustituye aquello que es imposible de sustituir, ¿no? Sino que esto seguramente nos debe permitir pensar y reflexionar de cómo más adelante aprendemos de esta situación para ser distintos y mejores en situaciones que van a venir, ¿no? Y entonces seguro que nos vamos a poder volver a encontrar en Chiloé, en las escuelas rurales unidocentes, como ya nos ha pasado, o en Montevideo, o en otros lugares del mundo, digamos, ¿no? Pero veamos desde este lugar cómo estamos también construyendo para ese futuro desde lo que podemos y desde las posibilidades que tenemos, los que tenemos posibilidades, digamos, porque esto que estamos haciendo nosotros está claro que es inaccesible para mucha gente y nunca debemos olvidar esa perspectiva. Pero también debemos pensar que si ahora yo veo en el chat los saludos y los retribuyo de Gonzalo, que es colega de Montevideo, de Cristian Gallegos, que ha estado en experiencias en varios lugares de Latinoamérica, los amigos que escriben de Paraguay, nosotros mismos que estamos en Montevideo y en Chile, en Uruguay y en Chile haciendo este seminario, en fin. Esa otra posibilidad, quienes estamos aquí, la tenemos y tenemos que aprovecharla en el sentido de lograr esa capacidad de agencia que tú decías, Rosario, para transformar el mundo, en definitiva, ¿no? Y ahora que Romina pregunta qué entendemos por agencia, porque a veces es cierto, damos un sobreentendido. Yo creo que por agencia se entiende, o entiendo, la posibilidad de desarrollar una capacidad de acción, de empoderamiento, de capacidad de transformación, ¿no? De reflexión y de transformación, de creer que podemos transformar y de trascender la idea de que las cosas nos pasan y son no solo imprevisibles como esta pandemia, sino imposibles de subsanar, imposibles de trascender. Yo creo que eso debemos transformarlo, y entiendo que quizás es un sobreentendido que haya que explicar, pero efectivamente entiendo por capacidad de agencia la capacidad de transformación, la conciencia de la capacidad de transformación que tiene que ver con esa idea muy recurrente del empoderamiento, pero en el mejor sentido, ¿no? En la capacidad de apropiarse de un poder de transformación y ser conscientes que también las cosas que pasan dependen en menor o mayor medida de nuestra intención de reflexión, de pensamiento y de acción.
Sí, eso. Romina señala, sería como hacernos cargo, claro, tiene que ver con en este situarnos de manera consciente sobre cómo podemos reconocer nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de reacción para poder activarnos ante estas situaciones que muchas veces son adversas o que nos desafían, ¿no? Entonces yo creo que también, junto a las reflexiones que señalaba Fernando en estos espacios de ruralidad o en algunos otros contextos que son más complejos, porque también vamos a decir que en los hogares emergen sentidos creativos, relaciones creativas, pero también emergen bueno, ya estaban, ¿no? Pero se afiatan más aún las relaciones de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo las personas también en estas circunstancias también nos vamos agrupando, nos vamos colectivizando para poder ir activándonos respecto a todas estas situaciones, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de cómo emergen, o como nos preguntamos sobre cómo emergen estos sentidos creativos, tiene que ver justamente con el cómo podemos ir haciéndonos cargo de lo improbable, ¿no? Y aquí está la pregunta de Jess Araben, que nos pregunta, ¿cómo imaginamos lo improbable, ¿no? ¿Cómo el arte que se produce en la casa, en el espacio público, es esto improbable, ¿no? Yo creo que justamente tiene que ver con estos sentidos subjetivos que cada espacio familiar toma su sentido de agencia. Es decir, por ejemplo, lo que tú señalabas, Fernando, cómo en tu hogar se transforma el juego en un espacio relacional, ¿no? En donde lo improbable, pero quizás si ustedes nunca hubieran tenido la circunstancia o el espacio de poder inventar otras formas de relación, no hubiéramos llegado a este espacio creativo, donde el arte, y aquí también es muy importante ¿qué estamos entendiendo por arte en estos procesos, ¿no? En estas circunstancias. Yo creo que tenemos que pensar el arte como un proceso creativo, dialógico, reflexivo, afectivo, que nos permite repensar nuestras historias y el cómo nos vamos conformando en estos procesos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo artístico se transforma en una herramienta, en una mediación que nos permite ir haciéndonos cargo. Ir haciéndonos cargo en un sentido positivo, creativo, ¿no? Que también nos permita otras formas de relación y de salir de estos espacios que muchas veces nos asfixian y que no nos permiten repensarnos, ¿no? Entonces, yo creo que lo creativo es esa forma improbable, y no porque no sea probable. Yo creo que es muy interesante ese juego que nos genera Knitzek, ¿no? Pero yo creo que tener como el arte como una herramienta política transformadora, tan potente, nos permite repensarnos desde otro lugar, activarnos desde otro lugar. Fernando, ¿cómo lo ves tú también? Sí, la pregunta del hacernos cargo a mí me parece muy interesante porque además vinculada con el sentido de agencia que veníamos hablando, uno siempre tiene idea o nos han hecho creer que el hacerse cargo es como el asumir la culpa o de algo pasado, digamos. Y yo creo que el hacerse cargo en el sentido de lo que venimos hablando, de la capacidad creativa y de lo artístico, tiene que ver con el hacer y con el desarrollar la capacidad de agencia, tiene que ver con el hacerse cargo hacia adelante, ¿no? El asumir hacia adelante, porque eso es lo que nos pone en acción. No el hacerse cargo como responsabilidad o culpa pasada, que también, pero sí como hacerse cargo en el sentido proyectivo y en el sentido de creación y de producción. Potenciarse, ¿no? Exactamente, hacia adelante, hacia la posibilidad de proyectar y de construir sentido, ¿no? No de un hacer vacío, sino de un hacer con sentido. Y yo entiendo efectivamente que me interesa mucho más, o por lo menos desde mi perspectiva y de la perspectiva de nuestro colectivo, de nuestro grupo, y creo que eso lo compartimos, interesa mucho más la recuperación del proceso, incluso como experiencia estética de proceso, que como producto acabado, terminado y formal, digamos así, ¿no? Por eso podemos ver la experiencia estética en el sentido de la construcción procesual y colectiva más que en la pieza terminada, que es como habitualmente estamos entrenados también a veces a entender lo artístico. Y justamente por eso también, porque es en ese proceso en donde nos pasan las cosas, ¿no? En donde vivimos esa experiencia, ¿no? Entonces, y eso tanto en la construcción de un proyecto artístico, estético, como también de una experiencia
artística o familiar, en donde podemos ir repensando todas estas formas de relacionarse artísticamente. Y donde tenemos que lograr que hacer que las cosas pasen y no solamente que las cosas nos pasen, digamos, por algo indefectible. Muy interesante también la reflexión que nos hace Nico, ¿no? Donde nos señala que hasta el momento hemos pensado en las plataformas digitales como la única posibilidad de conexión. Yo creo que justamente el momento también es desafiarnos, ¿no? De activarnos a cómo pensar desde lo artístico otras formas que nos pueden activar nuestras relaciones y que nos puedan también permitir generar nuevas prácticas culturales que ojalá, que una vez terminada esta pandemia, también nos permita poder repensar estos sentidos y estos saberes colectivos, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que, Fernando, hemos tenido una conversación muy interesante y también estoy muy contenta porque hace mucho tiempo que queríamos conversar y no habíamos encontrado el espacio para poder dialogarnos. Quisiera terminar también sabiendo un poco cómo ustedes también se han estado repensando en la Escuela Nacional de Bellas Artes, cómo también esta circunstancia también les ha permitido repensar lo artístico, ¿no? Cómo lo artístico desde el ámbito institucional es repensado a partir de estas circunstancias. Sí, bueno, brevemente, nosotros hemos tenido desde situaciones en que los estudiantes, comentaba yo con Rosario en estos días, hay gente que ha transformado, estudiantes de gráfica que han transformado una máquina de esa de rodillos para hacer espaguetis en un tórculo de grabado, digamos, ¿no? Entonces, han transformado objetos domésticos en herramientas de creación, digamos así. Y por otro lado, claro, estamos ahora involucrados, algunos docentes y algunas docentes y estudiantes involucradas en crear espacios expositivos virtuales, digamos, que eso implica también no sacar una fotografía de un objeto, sino pensar distinto los soportes, pensar distinto lo que queremos comunicar, pensar distinto los sentidos y pensar de qué manera también la universidad, para nuestra universidad, el concepto y la función de extensión y de vínculo con la comunidad es muy importante. Entonces, también estamos trabajando y pensando en cómo lograr ese vínculo con la comunidad, que habitualmente está muy vinculado, como algunos compañeros y compañeras señalaban en sus intervenciones, está muy vinculado a lo territorial y a lo físico y a la presencia material, digamos, pero que ahora tenemos que ir descubriendo nuevas formas de presencia y de vínculo y de relación con los barrios y con las comunidades. Entonces, tenemos casos, experiencias, anécdotas de gente que ha transformado objetos en herramientas, digamos, porque no tiene otras posibilidades. Y tenemos también, desde el punto de vista institucional, algunos proyectos en desarrollo para, desde la virtualidad, también generar alternativas de vínculo en la medida de lo posible, naturalmente, a nivel comunitario, barrial y no sé qué. Y esto también nos ha permitido, nosotros tenemos un curso a 500 kilómetros de distancia física y que lo tenemos semanalmente y bueno, y tenemos efectivamente contacto semanal con esos estudiantes 4 horas por día, 2 veces a la semana, a 500 kilómetros de Montevideo. Y eso también hay que recuperarlo como una experiencia que seguramente nos va a servir para el futuro. Muy interesante, ¿no? Yo creo que el desafío también es cómo ir materializando, ¿no? Todas estas experiencias que estamos viviendo a distancia, cómo podemos ir materializando estas experiencias, ¿no? Yo me quedo también con esta idea de poder, y este desafío también de generar nuevos saberes con sentido, ¿no? Con un sentido estético, con un sentido creativo, con un sentido relacional, con un sentido dialógico, con un sentido reflexivo. Y yo creo que justamente como señala Paloma Negra, este es el momento para el traspaso de los saberes familiares, ¿no? Yo creo que hay mucho que tenemos que aprender de cómo las familias están generando estos nuevos saberes, y yo creo que también esto también nos permite repensar, así como las comunidades familiares se están transformando, también las universidades se van transformando, se van adaptando a estas nuevas formas de
diversidades de relacionarnos. Así que, Fernando, quiero agradecerte por este espacio y por este encuentro. Queremos agradecer también a todas las personas que nos han acompañado y que nos han dejado sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones. Y, Fernando, te quiero invitar a que podamos despedirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti por compartir el diálogo. La seguiremos en otras instancias, a Natalia por toda la colaboración, el apoyo, la ayuda, a Sergio porque de alguna manera sé que no lo he visto hoy, pero sé que está detrás también de toda esta organización y de toda esta manera también de producir agencia y cuenten naturalmente conmigo y con los colegas de Uruguay para todo lo que necesiten, y muchas gracias a todos y a todas quienes siguieron esta transmisión, por estar ahí, por participar y por colaborar también en este encuentro de pensamiento colectivo, así que muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a todas, a todos. Fernando, muchas gracias, y Natalia también por tu soporte. Un saludo grande, y ahora les invitamos a seguir con la siguiente mesa de este primer seminario virtual sobre las prácticas del hacer para el no distanciamiento cultural. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.